sirens and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Aquí desde la Ópera Garnier en París, Francia. Estamos aquí desde la Ópera Garnier, por supuesto que es un imperdible de París. Es un lugar extraordinario que está en el centro de la ciudad y podemos decir que también está en el corazón de París. Bienvenidos de nueva cuenta y esperemos que tengan oportunidad de conocer más de este lugar. Sobre todo esa maravillosa cúpula que está pintada por Chagall, uno de los pintores más importantes del siglo XX. Muy interesante también saber que no es la pintura de la cúpula original, sin embargo es mucho más bonita y mucho más hermosa de lo que era la original. Bienvenidos a París. Ya hemos llegado a la Ópera Garnier, casa del fantasma de la ópera, aquí en París, Francia. ¿Cómo podemos hablar de París sin hablar de la Ópera Garnier? También conocida como Palacio Garnier u Ópera de París. Es uno de los edificios más característicos del 9º distrito de París y del paisaje urbano de la capital francesa. Napoleón III ordenó su construcción al arquitecto Charles Garnier, quien lo diseñó en estilo Segundo Imperio o Napoleón III. Desde su apertura en 1875, la ópera fue llamada oficialmente Academia Nacional de Música Teatro de la Ópera. Conservó su título hasta 1978, cuando fue renombrada Teatro Nacional de la Ópera de París. En 1989, la Compañía de la Ópera trasladó su sede al recién construido Teatro de la Bastilla, muy moderno, y su vieja sede recibió el nombre de Palacio Garnier, donde permanece la Academia Nacional de Música. A pesar del cambio de nombre oficial y del traslado de la Compañía de la Ópera, el Palacio Garnier sigue siendo conocido popularmente por el nombre de Ópera de Garnier en París. No podríamos entender al París moderno sin todas las aportaciones arquitectónicas del siglo XIX. El Palacio Garnier fue designado parte de las transformaciones de París durante el Segundo Imperio, promovida por el emperador Napoleón III, quien escogió al barón Haussmann para supervisar las obras. En 1858, el emperador autorizó a Haussmann a derrumbar los 12.000 metros cuadrados requeridos para construir el segundo teatro para las renombradas compañías de ópera y ballet de París. El proyecto se puso en competencia en el año de 1861 y fue otorgado a Charles Garnier. La primera piedra fue puesta en 1861, seguida del inicio de las obras el año siguiente. Se dice que la esposa del emperador, la emperatriz Eugenia de Montijo, preguntó a Garnier durante la construcción si el edificio tendría estilo griego o romano, a lo cual respondió: es en estilo Napoleón III. La construcción tuvo muchos contratiempos. La obra hubo de ser interrumpida al encontrarse cuevas con aguas subterráneas durante las excavaciones, las cuales tuvieron que ser absorbidas con bombas hidráulicas durante 8 meses. También se interrumpió después del desastre de la guerra franco-prusiana, la caída del Segundo Imperio francés y la Comuna de París en 1870, sin mencionar
la fallida campaña militar de Francia al querer conquistar a México. Es un edificio de estilo monumental, opulentamente decorado con frisos multicolores elaborados en mármol, columnas y estatuas, muchas de ellas representando a deidades de la mitología griega. Entre las columnas de la fachada frontal del teatro hay bustos en bronce de muchos compositores famosos, como Mozart y Beethoven. El interior está adornado en terciopelo, hojas doradas, ninfas y querubines. La araña de luces del auditorio central pesa más de 6 toneladas. El área del techo alrededor de la araña tiene una pintura de 1964, hecha por Marc Chagall, uno de los grandes artistas del siglo XX. Y si estamos hablando de la ópera Garnier, ¿cómo no hablar del fantasma de la ópera? Le Fantôme de la Ópera es una novela gótica de Gaston Leroux, publicada en marzo de 1910. Ha sido adaptada numerosas veces al teatro y al cine. La obra está inspirada en hechos reales y en la novela Trilby de Georges Dumaurier y combina elementos de romance, terror, drama, misterio y tragedia. La historia trata sobre un ser misterioso que aterroriza la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista a la que ama. Los empleados afirman que la ópera está encantada por un fantasma misterioso que provoca muchos accidentes. El fantasma de la ópera chantajea a los dos gerentes de la ópera para que le paguen 20,000 francos al mes y le reserven un palco privado para los conciertos, ya que él compone todas las óperas que se presentan ahí o hace arreglos musicales. Ese es el punto de partida de la obra de Gaston Leroux. Desde la primera entrega de esta novela, el autor afirmaba con vehemencia que lo que iba a relatar en capítulos sucesivos estaba basado en hechos reales. Él decía, el fantasma de la ópera existió, no fue, como durante mucho tiempo se creyó, una inspiración de artistas, una superstición de directores. Y en efecto, como otras leyendas, la del fantasma de la ópera parte de elementos verídicos, con los que el autor francés esculpió una historia híbrida entre la realidad y la literatura. Una primera fuente de inspiración para la historia del fantasma la constituye el mismo edificio de la ópera, una iniciativa que, como hemos mencionado, fue del emperador Napoleón III. Además, al comenzar las obras en el año de 1862, un inesperado obstáculo emergió desde las profundidades. Un antiguo afluente del Sena amenazaba la estabilidad del edificio, que debería alzarse sobre terrenos pantanosos. Para asegurar los cimientos, el arquitecto Charles Garnier creó un lago artificial aislado por muros que debía dar estabilidad al edificio y evitar filtraciones de agua. En la actualidad, los bomberos parisinos lo drenan 2 veces al año para evitar que el nivel freático suba y protegen a los peces ciegos que lo habitan. Entre esta gran cisterna y el nivel de suelo se edificaron 5 pisos de galerías subterráneas para evitar derrumbes. Gaston Leroux sostuvo hasta su muerte que los hechos que relataba en su novela eran completamente verídicos. Todo ello sugirió a Leroux la idea de que Eric había sido contratado por Garnier como ayudante y que el fantasma, durante el largo periodo de tiempo que se dilató la construcción del edificio, alrededor de 15 años, trabajó en el diseño de su propia guarida, donde se refugiaría de la humanidad. En ese mismo espacio se sitúa la escena con la que se abre la novela y que se basa en un hecho cierto del que Leroux fue testimonio. En 1907, un grupo de hombres encabezados por el director de la Sociedad Gramofónica de París, Alfred Clark, y el director de la ópera, Pierre Guigard, se reunieron para llevar a cabo un encargo de índole casi secreta. Clark había donado a la Academia Nacional de Música varias grabaciones de cantantes líricos de aquella época, con una condición: mantener aquellos discos sellados en el interior de unas urnas metálicas y no abrirlas hasta que hubieran transcurrido 100 años. Guigard optó por guardar ese tesoro en el subsuelo de la ópera, cerca del lago subterráneo artificial, un lugar protegido del sol y de miradas curiosas. En el año de 2007 se abrieron las cajas y las grabaciones se editaron en 3 sedes
bajo el título Las urnas de la ópera. Leroux recoge esta misma historia, añadiendo que, cuando los obreros comenzaron los trabajos para realizar una caja fuerte en uno de los muros subterráneos, la pared se derrumbó, dejando al descubierto un apartamento completamente amueblado. No solo eso, en la cámara apareció un cuerpo en descomposición. Según Leroux, la ópera quiso ocultar aquel insospechado descubrimiento y arrojó el cadáver a una fosa común. Pero el novelista quiso averiguar más y constató que la estructura ósea del cuerpo presentaba signos de malformación. Quienquiera que fuese, aseguraba se había encerrado a sí mismo con la única intención de fallecer ahí. En realidad no consta que se hallara ningún esqueleto misterioso en la Ópera de París, lo que no ha impedido que posteriormente se haya armado que el cadáver correspondía a un communard, un participante en la gran insurrección popular de París del año de 1871. En relación con este punto, el único hecho probado es que durante el asedio de París por los prusianos en 1870, el edificio sirvió de refugio y almacén de munición y alimentos. Por otra parte, años después de la Comuna, en distintas partes de la ciudad, seguían apareciendo restos de los miles de communards, víctimas de la represión de 1871. Un elemento en el que se mezcla también realidad y ficción es la protagonista femenina, Christine Daae. Las semejanzas entre ella y una cantante de la época llamada Christina Nilsson parece concebir a Daae. Ambas habían nacido en Suecia, eran hijas de campesinos, sus madres habían muerto siendo ellas muy pequeñas y acompañaron a sus padres de pueblo en pueblo tocando el violín y cantando melodías populares. Así es, hay muchas semejanzas, hay muchas convergencias, pero ¿y el fantasma? Llama también la atención que en los años en que Leroux escribía su novela, en París se hablase mucho de apariciones de fantasmas. Por ejemplo, en el año de 1905, el fisiólogo Charles Richet, Premio Nobel de Medicina en el año de 1913, causó sensación con el informe sobre ciertas apariciones de fantasmas en Argelia, fotografías incluidas. Sin embargo, Leroux permaneció ajeno a este tipo de creencias y en su novela, Eric no era realmente un fantasma, sino un hombre de carne y hueso que se servía del miedo supersticioso de los demás a los espíritus. A final de cuentas, toda esta historia nos deja una gran fábula que va de la leyenda a la realidad y viceversa. Sin duda alguna, el fantasma de la ópera y la ópera Garnier son un sello único de París. Bienvenidos a París. Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.